ya tener las dos últimas presentaciones. Tengo el gusto de presentar a la doctora Mariela Alejandra Llanque Condori. Ella es médico, egresada de la Universidad Técnica de Oruro, con especialidad de oncología médica en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, residente del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en La Habana, Cuba. Además, tiene una maestría en salud pública de la Universidad Tomás Frías y es oncóloga clínica de la Caja Petrolera de Salud Filial La Paz. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estamos a su entera disposición para escuchar sus dos presentaciones, salvo que tengamos preguntas en el intermedio de una de dos: tratamiento de cáncer de mama y tratamiento de cáncer de tiroides. Muy También de buenas cervix. noches, muy buenas noches, Muchas estimado gracias. doctor, y a la audiencia también, privilegiada por poder compartir un poquito de esa interacción y además haber escuchado tan buenas exposiciones, parte de las exposiciones. Muchísimas gracias. Espero que esta parte que me corresponde expresar sea de utilidad para todos y podamos llegar a buenas conclusiones en beneficio de nuestros pacientes. No sé si se está compartiendo mi pantalla, ¿está bien? Doctor Milton, no sé si pudiera ayudarme a corroborar si se está compartiendo de forma exitosa la pantalla. Sí, doctora, se está viendo perfectamente su pantalla. Continúe, por favor. Ya, muchísimas gracias. Sí. Bueno, voy a exponer algo sobre el tratamiento del cáncer de mama, cervix y tiroides. Para empezar, los principales tipos de cáncer a nivel mundial son estos que están en la pantalla a continuación. Sin embargo, los cánceres de mama a nivel mundial son los que ocupan el primer lugar, ¿no? El cáncer de cervix uterino está en el sexto lugar y el cáncer de tiroides casi no se denota mucho en la incidencia a nivel mundial. El cáncer de mama a nivel mundial también ocupa el primer lugar y el cáncer de cuello uterino ocupa el tercero. Este escenario es muy diferente. Este escenario es muy diferente en el... Este escenario es muy diferente en el cáncer Perfecto. en nuestro país, ¿no? En nuestro país, de acuerdo al género, de acuerdo al género, en varones, el primer lugar ocupa la próstata; en mujeres, en nuestro país, el cuello uterino es el que lleva, ¿no? El porcentaje más elevado, con un porcentaje de un 22%. Estas cifras expresadas en el Globocan hasta el 2022, que es la última actualización que tenemos. Se ha dicho de paso que en nuestro país no tenemos un eh, registro nacional del cáncer como tal, actualizado, y el Globocan es el que se encarga de poder unir todas las informaciones que nosotros podemos enviar a través del ministerio, ¿no? El cáncer de mama en nuestro país ocupa el segundo lugar y a diferencia de las estadísticas internacionales, en casi todos los países el cáncer de cuello uterino ya se ha no eliminado, pero gracias a las pesquisas y gracias a la prevención, a la educación de cada sector también, el cáncer de cuello uterino se diagnostica en etapas muy tempranas y casi no representa un por ciento elevado ni de mortalidad ni de morbilidad. Sin embargo, en nuestro país todavía el cáncer de cuello uterino está en primer lugar, ¿no?
En este cuadro actualizado también de Bolivia, el cáncer de cuello uterino tiene un porcentaje de casos nuevos al año de un 12%, el cáncer de mama 9%, el cáncer de tiroides es 1,4%, que se iguala más o menos a la estadística internacional, que es 1%, ¿no? El cáncer de tiroides representa el 1%. Como ya habíamos escuchado ampliamente y de forma muy coherente de nuestros otros especialistas, el diagnóstico de las enfermedades oncológicas es sumamente importante y está basado en varios pilares de acuerdo a la localización y de acuerdo también a los estudios de imagen que vamos a realizar. El examen físico y los antecedentes pueden servirnos en muchos casos, como en el cáncer de mama, por ejemplo, que se ha promovido bastante el autoexamen mamario, ¿no? Pero otros tipos de cáncer es difícil hacerse una autoexploración y aún así, ¿no? Aún así, con la autoexploración también es limitada la sensibilidad que una persona puede tener, aún en manos entrenadas médicas, puede pasar por alto lesiones que estén poco palpables, ¿no? Entonces, si bien es importante el examen físico y los antecedentes personales, familiares, el examen clínico es mucho más importante y es por eso que se promueve mucho los estudios de imagen para poder hacer detecciones a tiempo. En el caso de mama, obviamente, la mamografía, ¿no? En los otros casos también, ecografía, resonancia y finalmente la biopsia para poder llegar a un diagnóstico. Al margen de este ciclo de estudios que tenemos acá, se van a añadir también, en dependencia de la localización y del tipo de cáncer que estemos buscando, se van a añadir la tomografía, se va a añadir la gamografía, radiografía y los estudios de PET-CT, que van a ser dirigidos en dependencia también de los resultados de la biopsia, para sabiendo ya si estamos tratando cánceres diferenciados o indiferenciados. Eso también va a ser importante durante la evaluación para poder determinar el PET-CT, porque muchas veces algunos colegas, pacientes, como la información actualmente está muy accesible, pero también así han crecido también las equivocaciones de los pacientes, más que todo, ¿no? Piensan que ciertos estudios pueden ser mejores en dependencia de su complejidad, que puede estar por encima un PET-CT de una tomografía o una tomografía por encima de una ecografía, y no es así, ¿no? O sea, la sensibilidad de cada estudio va a ir en dependencia de lo que queramos ver también. Es cierto, por ejemplo, que el estudio de PET-CT, si bien es uno de los estudios metabólicos con mayor sensibilidad a los tumores, tiene sus limitancias cuando tratamos de localizar tumores indiferenciados, tumores de bajo grado, o bien tumores menores a 1 centímetro, también pueden darnos una respuesta de un falso negativo, ¿no? Entonces tienen cada estudio y cada procedimiento que se va a hacer para llegar al diagnóstico tiene su especificidad en dependencia de lo que queramos estudiar. El cáncer en general se divide en 4 etapas, ¿no? Y es primordial identificar las etapas en cada enfermedad oncológica para poder determinar y hacer un tratamiento adecuado de acuerdo a esta etapa, ¿no? Las etapas son 1, 2, 3 y 4. Generalmente las etapas están diferenciadas en cada patología, en cada enfermedad está diferenciada por los TNMs, que son muy, muy amplios de explicar, pero eh, este TNM va a variar en su importancia en relación a qué órgano estamos estudiando. Por ejemplo, en mama tiene una importancia diferente a la que tiene, por ejemplo, en cuello uterino, y la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de qué va a depender el tratamiento, además de lo que hemos mencionado? Va a depender del tipo, ¿no? Del tipo y subtipo molecular,
de la localización, o sea, dónde se localiza este tumor, de la etapa, como habíamos mencionado, de qué etapa se encuentra, el estado general del paciente, las comorbilidades y los factores de riesgo que esté presente. Entonces, no solo podemos basar nuestro tratamiento en un solo pilar, ¿no? El tratamiento del paciente no va a ir en base solamente a la etapa, se va a individualizar de acuerdo a estos puntos mencionados. Por eso es que ahora hablamos mucho de la medicina personalizada o la medicina de precisión, ya que cada paciente, cada patología y subtipo tiene una conducta diferente en dependencia a varios factores y no podemos estandarizar actualmente el tratamiento y poner, ¿no? O sea, el mismo tratamiento, administrar el mismo tratamiento, si bien hay guías que nos ayudan, mucho guías tanto americanas como europeas, que son las dos escuelas que reúnen generalmente los dos grandes protocolos para hacer los tratamientos, siempre ambas recomienda que el tratamiento de un paciente oncológico debe ser tratado de forma multidisciplinar, interdisciplinar, para poder llegar al mayor beneficio del paciente. El objetivo del tratamiento va a ir en base a qué es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos erradicar la enfermedad, queremos hacer un tratamiento paliativo en caso de enfermedades localmente avanzadas o avanzadas, queremos disminuir los síntomas o simplemente en el final de la vida, conservación de la calidad de vida. En base a eso, el tratamiento también va a ser diferente. Los pilares del tratamiento del cáncer han ido progresando a medida que han pasado los años, ¿no? Antiguamente la cirugía sola era el tratamiento de elección y con eso se creía que se podía haber tratado ya el cáncer. Sin embargo, luego ha ido progresando a partir de los 90, de 1890, actualmente la radioterapia, que también ha tenido una evolución y un progreso espectacular, ¿no? Porque se puedan hacer grandes cosas con radioterapia. La quimioterapia que ha aparecido a partir de los años 40 y actualmente se usa y yo considero que se va a seguir usando por mucho tiempo. Y posteriormente, en los 90, ha aparecido la terapia dirigida y la inmunoterapia. El tratamiento del cáncer en general va a estar casi siempre basada en una combinación de estos tratamientos, ¿no? Puede ser una combinación con radioterapia y quimioterapia en concurrencia, o puede ser independientemente primero quimioterapia y luego radio, o tal vez primero quimio y luego cirugía y luego quimioterapia también, o de la mano de la terapia dirigida o la inmunoterapia, que actualmente es el tipo de tratamiento que está en mayor progresión, está con mayor cantidad de ensayos clínicos, es la inmunoterapia y la terapia dirigida, ¿no? La cirugía va a tener diferentes tipos, ¿no? Va a haber un tipo de cirugía que puede ser diagnóstica, una cirugía para clasificar, una cirugía preventiva que muchas veces se hace en cuando se encuentran mutaciones genéticas que se pueden, han optado actualmente de hacer cirugía preventiva al encontrar este tipo de mutaciones como las mutaciones BRCA1 y 2, la cirugía con intención curativa, la cirugía paliativa, la cirugía citorreductora. Y cuando hay recidivas también a veces se optan por hacer cirugías ya no con intención curativa, pero cirugías sanitarias para poder minimizar las complicaciones de algunos tumores dadas por obstrucciones generalmente, o simplemente porque para disminuir la carga tumoral del paciente, ¿no? La radioterapia, que ha tenido una evolución bastante interesante, tiene sus pilares en la radioterapia de haz externo, que puede ser, y las técnicas actuales usadas con los aceleradores lineales son la radiocirugía, la técnica BIMAT y la técnica 3D.
La cobaltoterapia generalmente ya no se trata, aunque aún hay en nuestro país algunas técnicas en base a cobalto, pero no es lo más indicado, ¿no? Los softwares más actuales, las técnicas más actuales, que nos dan mayor cantidad de dosis hacia tumor y nos permiten generar menos toxicidad a órganos vecinos, son este tipo de técnicas, ¿no? Mínimamente VIMAT, mínimamente 3D, ¿no? Para algunas secciones que se puede hacer, ¿no? La braquiterapia está dirigida igual, ha tenido bastante evolución y está usada más en cáncer del cuello uterino. Y también la radioterapia intraoperatoria que se puede usar en algunas localizaciones. La quimioterapia puede ser, en reglas generales, la quimioterapia puede ser neoadyuvante o preoperatoria. Dentro de este tipo de quimioterapia, que se está defendiendo mucho actualmente, debido a que la quimioterapia adyuvante nos puede ofrecer ciertos beneficios para poder disminuir, por ejemplo, la carga tumoral, nos facilita conservar ciertos órganos, ¿no? O sea, vamos a hablar enseguida del cáncer de mama, entonces nos va a facilitar eh, conservar, ¿no? La mama en personas, en mujeres que quieran optar por una cirugía conservadora. Y también nos va a permitir realizar o tener la, una idea de cómo va a responder ese paciente a determinada quimioterapia. Es decir, ¿no? Que cuando un paciente se somete primero a una quimioterapia neoadyuvante, nosotros podemos evaluar la respuesta del tumor a esa quimioterapia. Cuando no tenemos ya el tumor y directamente se ha operado y después de esa cirugía requiriese quimioterapia, iríamos a ciegas porque no tuviéramos un tumor visible para poder medir respuesta, ¿no? Y patológicamente, incluso después de una cirugía de un paciente que ha recibido neoadyuvancia, nos pueden los patólogos describir cuánta respuesta ha habido a la quimioterapia. Y sin embargo, cuando no se hace esto, nos quitamos esa posibilidad para poder también valorar el pronóstico de ese paciente, ¿no? Si hay una recaída y le hacemos una quimioterapia neoadyuvante, sabemos que ha respondido o no ha respondido para saber si hay quimiosensibilidad o no a ese tumor, digo, a la terapia de ese tumor, ¿no? Y la quimioterapia adyuvante es una quimioterapia que se usa posterior a la cirugía en dependencia del esquema, de los protocolos, de los resultados histopatológicos postquirúrgicos, se puede optar por esta quimioterapia adyuvante. La inmunoterapia, como les estaba mencionando, básicamente tiene estos tipos de inmunoterapia oncológica y lo que hace ¿no? O sea, tiene este tipo de los inhibidores de punto de control inmunológico, que básicamente son conocidos como los checkpoints, son inhibidores de una proteína de membrana, mencionadas aquí, son los CTLA4, el PD1, el PDL1, el TAC, y la terapia celular de linfocitos, la terapia celular con linfocitos T, que básicamente es que se obtienen células ya establecidas en los linfocitos contra el tumor y se pueden modificar o hacer un tipo de ingeniería biológica, digámoslo así, lo que llamamos como los receptores quiméricos. Y estos se pueden volver a introducir al paciente para poder acelerar el reconocimiento y la eliminación de estas células tumorales. Las citoquinas inmunomoduladoras, que es una terapia que se usa ya hace mucho, mucho tiempo, que usan proteínas capaces de estimular también a los linfocitos de tal forma que aumente el reconocimiento de las células y la eliminación del tumor. Y el mejor ejemplo es el que está mencionado aquí, que es la interleuquina 2. También se han usado y se usan las vacunas que consiste en entrenar a las células dendríticas con proteínas que se sabe que ya están en el tumor para que artificialmente puedan crear una respuesta inmunológica y así favorecer también la eliminación del tumor. Los virus oncolíticos
se usan para poder acercar, ¿no? A las células tumorales y destruirlas, generando una respuesta también inmune local, como el TB, que se ha probado para el melanoma. Y la inmunoterapia pasiva, que es la que más se usa, básicamente no se forma una nueva respuesta inmunológica contra la célula tumoral, sino que se adopta un tipo de inmunoterapia que ya viene del uso de algún anticuerpo monoclonal que puede unirse a una célula tumoral y facilitar su eliminación. Otro ejemplo de estos son los trasplantes de médula ósea en los tumores linfohematológicos, ¿no? Como las leucemias, los linfomas. Los inhibidores del punto de control inmunológico son muy importantes de mencionar porque, como les mencioné a un principio, la inmunoterapia es el boom, digamos, de los tratamientos oncológicos actualmente. ¿Y qué es lo que básicamente hace la inmunoterapia? ¿No? A un lado de la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla, se encuentra la célula tumoral que sobreexpresa la proteína, ¿no? Esta proteína que les estoy marcando acá, que presenta esta proteína que es capaz de suprimir al linfocito T, ¿no? Que está aquí a la derecha, que el linfocito T reconoce esta proteína, pretende eliminar porque esa es su función. Un linfocito T ya entrenado puede acercarse y tratar de eliminar a esta proteína. Y cuando ya el linfocito T se activa, sobreexpresa una familia de proteínas también de receptores llamada PD1, que está aquí en amarillo. Y este PD1 debiera en situaciones normales, digamos, producir la muerte el ataque y la consecuente muerte de la célula tumoral. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando esta célula tumoral presenta la proteína y el linfocito T reacciona y sobreexpresa el PD1, la célula tumoral se defiende formando otra sobreexpresión que se llama PDL1. Y de esta forma la célula tumoral se defiende, se protege y evita la destrucción del linfocito T, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo con la inmunoterapia ahora? Básicamente es que se produce un medicamento que bloquea un bloqueo para que haya esta interacción, para que esto no se una, bloquear esta interacción del PD1 con el PDL1 y se pueda reactivar el linfocito para que se pueda activar nuevamente la muerte celular y producir de esta forma el ataque a la célula tumoral. Básicamente, esa es la inmunoterapia. Ahora, específicamente en el cáncer de mama, el tratamiento va a ir en base al tipo histológico que tengamos en el cáncer de mama. Es por eso que las biopsias nos van a ayudar no solamente a clasificar el tipo, ¿no? Que tenemos aquí los dos subtipos más grandes y conocidos son los ductales y los lobulillares, el ductal con un 80% y el lobulillar con un 20%. Sin embargo, tenemos otros tipos también histológicos comunes, no tanto como los ductales y lobulillares, y algunos que son también de mejor pronóstico, como los tumores filoides, que son en menor proporción. Además de la histología, nos va a servir y nos va a ayudar a tener un tratamiento personalizado la biología del tumor, es decir, la clasificación en firmas genómicas. Los 4 grupos más grandes del cáncer de mama están divididos en luminal A, luminal B, los HER2, los triples negativos, y también se maneja una condición que no está en esta diapositiva, pero se conoce como triple positivo, que son básicamente los que tienen una sobreexpresión del HER2 y también son conocidos con sus receptores hormonales positivos, ¿no? Los luminal A, los luminal en general, en tanto A y B, son los de mayor
incidencia, ¿no? Los luminales son los que se encuentran en la mayoría de los tumores, se ocupan casi el 65-75%. Los HER2 son entre un 20 y un 25%. Los triple negativos que no expresan ni los receptores hormonales, ni los HER2, un 15%. Y también es importante el CAI o Ki67, nos va a ayudar mucho a determinar la velocidad de proliferación y muchas veces nos ayuda a tomar decisiones en cuanto al tratamiento para no perder tiempo, ¿no? El tratamiento en el cáncer de mama va a tener posiblemente una combinación de casi casi todos los pilares del tratamiento oncológico en general, ¿no? El tratamiento del cáncer de mama casi siempre, en dependencia de la etapa, va a necesitar de los 4 o 5 pilares del tratamiento del cáncer. Obviamente esto va a ir en dependencia de la etapa clínica, va a ir en dependencia del subtipo molecular. Podemos tener a veces histologías o tumores muy grandes, pero con una histología bastante favorable, ¿no? Como los luminal, que generalmente tienen una buena respuesta. Y también actualmente los HER2. Antes se creía que los HER2, bueno, los HER2 antes tenían un mal pronóstico debido a que no se tenía una terapia dirigida contra este tipo de tumor. Sin embargo, ahora el subtipo de HER2 tiene uno de los mejores pronósticos siempre y cuando se tenga a la mano el tratamiento de inmunoterapia, ¿no? El bloqueo doble o el bloqueo simple con trastuzumab. Pero ya tiene un buen pronóstico. El que tiene actualmente el peor pronóstico dentro de los cánceres de mama es el triple negativo, ¿no? Y el triple negativo es una entidad, una marca genómica muy grande, es la que se está estudiando muchísimo porque tiene muchísimos receptores y es un cáncer de mama muy heterogéneo en relación a los otros cánceres de mama. Entonces, la cirugía, si es una etapa inicial, generalmente puede empezarse por un tratamiento o un abordaje quirúrgico si las lesiones son menores a 2 centímetros. Incluso algunas escuelas están manejando de hacer neoadyuvancia a lesiones menores de 1 centímetro, ¿no? Hay una disputa un poco en cuanto a eso de los tamaños. Cada vez la neoadyuvancia está tomando más importancia, ya sea con quimioterapia o con inmunoterapia o una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque con esto podemos mejorar, el abordaje quirúrgico y podemos predecir también cierta respuesta del tumor. Por lo que se ha optado por hacer esto, ¿no? La cirugía, si entramos, si se detalla la cirugía, puede realizarse la tumorectomía. La tumorectomía no es el mejor método, ¿no? Sin embargo, se practica a veces. La cirugía es con más opciones de ser un tratamiento, de ser un tratamiento exitoso, es la cirugía conservadora de mama, la mastectomía radical y la mastectomía subcutánea que se realiza de acuerdo a la presencia de ciertas mutaciones. En la imagen se puede ver a la actriz, ¿no? Angelina Jolie, que ha popularizado un poco este tipo de técnica debido a que, debido a que en un estudio de mutaciones genéticas ha presentado la presencia de las mutaciones del BRCA1 y 2 y este tipo de presencia puede predisponer a una persona a tener cáncer de mama en un futuro con un 80% de posibilidad, también está ligado al cáncer de ovario. Entonces, ha preferido hacerse una mastectomía subcutánea para poder prevenir el cáncer, ¿no? En un futuro, la aparición de un cáncer de mama. Actualmente la cirugía conservadora es la que se está estandarizando más
ya que diferentes estudios han determinado y se ha hecho comparaciones, bastantes metaanálisis para saber comparando la cirugía conservadora de mama versus la cirugía o la mastectomía radical en cuanto a sobrevivencia global, y se ha demostrado que la sobrevivencia global no aumenta en relación entre la cirugía conservadora y la mastectomía radical. Obviamente, tomando en cuenta la etapa, ¿no? O sea, no podríamos hacer una cirugía conservadora a una mama con metástasis axilar, ¿no? Con ganglios positivos, no. Pero estandarizando una misma situación a una misma etapa, se ha determinado que la sobrevivencia global no es mayor. Sin embargo, en lo que sí ha habido diferencias en la sobrevivencia libre de enfermedad, es decir, que las mujeres que tienen un poco más de tendencia a recaer en el tiempo son las cirugías que se hacen con conservación de la mama, ¿no? Por favor, tengan un poco de paciencia. Parece que hemos sufrido un corte desde el punto de emisión de la doctora. Ni bien se conecte nuevamente, vamos a reiniciar. Muchas gracias por su paciencia. Doctora, se me ha cortado, pero ya he restablecido. Si me aceptan, por favor. Doctora, ya está en la Sí, sala. doctora, ya está en la sala, doctora, sí, correcto. Ah, ya. Muchas gracias. Mil disculpas. No, no, doctora, no, está muy bien.
Bueno, mil disculpas. He tenido una caída del internet, perdón. Entonces, eso respecto a las técnicas quirúrgicas, ¿no? Que un cirujano oncólogo yo sé que pudiera ahondar un poquito más sobre las diferentes técnicas que hay para la cirugía conservadora de mama. También cabe mencionar que actualmente se hacen técnicas muy novedosas para poder determinar si hay compromiso de los ganglios linfáticos para no crear una comorbilidad innecesaria, ¿no? Se conoce esto como la técnica del ganglio centinela, que se usa ampliamente para poder analizar el primer ganglio en secuencia después del tumor para poder conservar gran parte de los ganglios linfáticos y no hacer un vaciamiento innecesario que pudiera desencadenar en la paciente posteriormente un linfedema. Y para esta técnica, por ejemplo, los cirujanos nos solicitan con mucha frecuencia que se pueda colocar unos clips también en el tumor y, si es posible, también a los focos sospechosos de las adenopatías para que en un futuro, después de la neoadyuvancia, se pueda localizar con mayor precisión el tumor y poder hacer una cirugía más conservadora. La quimioterapia sola o la inmunoterapia también es una técnica amplia, es una terapia parte del tratamiento para el cáncer de mama. La neoadyuvancia va a ir en dependencia del subtipo, ¿no? Tenemos para para los tumores HER2 positivos con receptores de hormonas positivas, generalmente va a ir ambas en una combinación de ambas, tanto quimioterapia con inmunoterapia, ¿no? Los esquemas son muy variados, pueden ir en dependencia del tipo histológico. El esquema más conocido es en base a antraciclinas y taxanos, asociada al bloqueo con pertuzumab o trastuzumab o una combinación también de ambos. Y generalmente la neoadyuvancia se hace por ciclos de 4. Se hace una evaluación clínica e imagenológica para valorar la respuesta y posteriormente, de acuerdo a esa respuesta, muchas veces pueden ir directamente a una cirugía o tal vez se concluye el esquema completo, el protocolo completo con los 8 ciclos y después de eso puede ir también a un acto quirúrgico, ya sea con conservación de la mama o ya sea una cirugía con mastectomía radical. La quimioterapia o inmunoterapia adyuvante es postquirúrgica, ¿no? O sea, va a ir después del tratamiento con cirugía. Cuando se hace una cirugía conservadora, la generalidad, no siempre, pero la generalidad, exceptuando lesiones menores a 5 milímetros sin compromiso de ningún ganglio axilar y obviamente sin enfermedad a distancia, la radioterapia en cirugía conservadora se puede quizá evitar, pero después además de este tipo de lesiones, ¿no? En adelante, las lesiones ya mayores a 0,5 centímetros, que mucho más si hay alteración en algún ganglio axilar, ya sea con micrometástasis patológica después de la cirugía, sí o sí deben ir con radioterapia, ¿no? La radioterapia generalmente es una radioterapia externa, las técnicas de braquiterapia se han discontinuado hace mucho, pero la radioterapia es externa, actualmente con técnicas BIMAT, ¿no? También va a tener mucha importancia el lado de la mama que se va a irradiar, ¿no? Si es la mama derecha, se puede usar técnicas 3D, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta proteger los órganos vecinos. En el lado izquierdo que está el corazón y tenemos más cuidado en eso, se tiene que usar de pronto a veces técnicas más avanzadas, ¿no? Como la técnica DIMAT para poder disminuir el riesgo a órganos importantes, ¿no? La radioterapia intraoperatoria se usa no en nuestro país,
pero es una técnica que nos permite dar mayor dosis al campo. Se usa más en lesiones, en tumorectomías, ¿no? La inmunoterapia y la terapia dirigida, como les había mencionado hace un momento, es lo último en tratamiento contra los cánceres, y el cáncer de mama está también dentro de esta terapia dirigida y la inmunoterapia. Tenemos estos medicamentos que actualmente se usan solos o a veces en combinación, que es el trastuzumab o el pertuzumab en pacientes que tienen HER2 sobreexpresado, el olaparib, el talazoparib, y han salido últimamente para los triples negativos, que antes no había inmunoterapia para los triples negativos, solamente se usaba quimioterapia. Ha salido también el pembrolizumab, que se usa en otro tipo de lesiones también, en otro tipo de cánceres, pero actualmente también se puede usar en cáncer de mama triple negativo. Tenemos una herramienta más, además de la quimioterapia, y también inhibidores de la tirosina quinasa, como el olaparib, el lapatinib, que en nuestro país algunos de estos medicamentos ya se cuenta, o se puede importar. Obviamente la toxicidad económica en estos casos es la más importante y muchas veces la limitante para poder tratar a nuestros pacientes, ¿no? Ya que dentro de los seguros de la seguridad social, por ejemplo, podemos usar el trastuzumab. El pertuzumab está recientemente aprobado, pero los otros medicamentos no, ¿no? El pembrolizumab no se cuenta con ese medicamento. Se puede importar, el paciente puede optar por eso, pero los costos generalmente son bastante elevados. La terapia endocrina se va eh, utilizar generalmente en los pacientes que tienen los receptores hormonales positivos, dicho sea los luminal, ya sean los luminal A o los luminal B, en dependencia también del porciento que nos diga la inmunohistoquímica. Por eso es muy importante en el cáncer de mama, no solamente la patología, sino la inmunohistoquímica, e incluso se usa muchas veces el tercer estudio cuando el HER2 está indeterminado. A veces usamos el SHIS o el FIS, ¿no? La terapia endocrina, básicamente, los dos grupos de medicamentos que se usan más son el tamoxifeno, que se usa generalmente en mujeres premenopáusicas, y se usa en pacientes obviamente con un HER2, con receptores hormonales positivos. Los inhibidores de la aromatasa son el otro grupo. En este grupo están el anastrozol, el letrozol y el exemestán, ¿no? Que también se ha usado y se ha probado y se usa más en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, ambas terapias pueden usarse tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunos factores. Por ejemplo, pacientes que sean premenopáusicas, pero que aún así tengan alteraciones vasculares, cardiovasculares, si tienen alguna alteración a nivel de endometrio, entonces el tamoxifeno se debe sustituir nomás por algún inhibidor de la aromatasa, ¿no? Eso en cuanto al tratamiento del cáncer de mama. El cáncer de cervix, que es algo menos complejo en relación al cáncer de mama. Sin embargo, es el que tiene mayor incidencia, ¿no? El cáncer de cervix tiene mayor incidencia y es prevenible. Sin embargo, encontramos el cáncer de cervix casi siempre en etapas avanzadas, ¿no? En el cáncer de cervix se tiene que tomar en cuenta, si es una etapa temprana, dos aspectos sumamente importantes, que es la preservación de la fertilidad o la no preservación de la fertilidad. Si es una persona que no ha tenido hijos y desea tener hijos, o si tiene uno y quiere tener un niño más, y es una etapa temprana, una etapa 1A, hasta una 1B1, nos permite hacer un tratamiento que nos permita conservar la fertilidad. En este tratamiento se puede realizar una biopsia, ¿no? Una conización. Siempre y cuando los márgenes sean negativos, se mantiene la conización y se hace un seguimiento.
pero si los márgenes son positivos, posiblemente se tenga que hacer una ampliación de márgenes en dependencia de la etapa que nos salga. Si es por encima de una etapa B1, probablemente tenga que ir esta paciente con una biopsia por ganglio centinela para identificar si hay algún ganglio comprometido y desencadenar este procedimiento quizá en una linfadenectomía pélvica, ¿no? Si hay, si hay ganglios positivos, ¿no? Muchas veces se puede hacer una traquelectomía radical más una linfadenectomía pélvica y considerar siempre el mapeo con el ganglio centinela. Y preferiblemente tener un margen de 1 milímetro de un margen negativo para poder considerar que esta paciente pueda mantenerse en seguimiento. Para las pacientes con un estadio 1B1 también se puede realizar una traquelectomía radical con una linfadenectomía pélvica y una linfadenectomía con los ganglios paraórticos, igual considerando siempre el mapeo con el ganglio centinela. Ahora, en pacientes cuando no se desea conservar la fertilidad que tienen la paridad satisfecha, en estadios iniciales se puede optar por una histerectomía radical y realizar una linfadenectomía es la elección de primera línea, ¿no? Mientras sea quirúrgico, se puede optar por eso. Hasta una etapa 2A1 se puede realizar una histerectomía radical y posteriormente se puede realizar la cirugía, la radioterapia de asa externo con braquiterapia, que puede ser con concurrencia o sin, con platino, o sea, eso se llama una combinación con quimioterapia, o solo puede quedarse en una histerectomía radical. ¿De qué va a depender? Va a depender de la descripción histopatológica que nos arroje el resultado postquirúrgico. Si en el resultado postquirúrgico tenemos buenos márgenes, no ha habido una cantidad elevada de ganglios positivos o han sido cero, entonces la paciente puede quedarse con la histerectomía y hacer solamente un seguimiento. Pero si ya hay criterios de riesgo, lo más indicado va a ser continuar con una radioterapia, ya sea externa y seguida de braquiterapia. En las etapas 1B3 y hasta la 2A2, el tratamiento de elección ya no es la histerectomía radical, ¿no? Y este punto es bien importante mencionar porque en muchas ocasiones hemos tenido pacientes que después de haber sido valoradas por otras especialidades, al ver la lesión, se han animado a hacer una cirugía eh, radical, que muchas veces tampoco ha sido radical, y consecuentemente la progresión de la enfermedad, ¿no? Lamentablemente, en cáncer de cervix, las etapas tempranas están muy cercanas la línea es muy fina para poder hacer optar por el tratamiento con histerectomía o la radioterapia, ¿no? Es muy pocos casos he podido ver que puedan llegar a una histerectomía radical porque muy pocos casos llegan en una etapa 1A o 2A, muy pocos. La mayoría casi siempre llega con una ya infiltración a parametrios, muchas veces incluso con infiltración a vejiga, rectos, entonces ahí ya es imposible, ¿no? Poder hacer una cirugía, pero he visto casos operados en esas etapas. Entonces, es muy importante poder determinar la etapa en el cáncer de cuello uterino. Y ya en estas etapas 1B3 y las etapas 2A2, la radioterapia sí o sí ya debe ir con concurrencia con quimioterapia en base a platinos. Posteriormente la braquiterapia también, ¿no? La histerectomía radical va a ir de acuerdo al compromiso que haya. Casi no es una opción, es una categoría 2B, no, casi no se realiza, como les había mencionado. Es más, la primera línea es radioterapia concurrente con quimioterapia. Entonces, cuando los ganglios han salido negativos, los márgenes han salido negativos, los márgenes también han sido negativos en una cirugía,
se puede optar por la observación, o también puede hacer una radioterapia en dependencia de los riesgos, como les había mencionado. Y, y también va a ir el tratamiento va a ir siempre acompañado de la concurrencia en base a platinos, ¿no? Para poder hacer un seguimiento a los tratamientos con cáncer a los tratamientos de cáncer de cuello uterino, los mejores estudios están en base a la resonancia magnética, la tomografía y también el estudio PET-CT, ¿no? El estudio PET-CT nos va a ayudar a poder determinar ganglios positivos, si ha habido una enfermedad residual, para poder, muchas veces se puede volver a operar o a veces ya no, y se puede considerar hacer quimioterapia posterior al tratamiento ya sea con cirugía o con radioterapia en enfermedad residual. Los estadios avanzados, generalmente los estadios avanzados en los 4A o las recurrencias de las enfermedades o enfermedad a distancia, cuando recurre con enfermedad a distancia, el tratamiento local puede ser la radioterapia, técnicas ablativas con radioterapia, con concurrencia, o si no ha recibido concurrencia previamente con cisplatino, se puede eh, eh, incluir el tratamiento con platino a la radioterapia, y se considera generalmente en estas etapas la quimioterapia sola como un tratamiento ya con intención paliativa, ¿no? Lo malo en el cáncer de cuello uterino es que la quimioterapia no ha mostrado ser tan efectiva como ha sido la radioterapia, y obviamente la cirugía por encima de todo, ¿no? La cirugía, mientras se pueda hacer una cirugía, es lo ideal, poder llegar a tratar el cáncer de cuello uterino con una técnica quirúrgica. Sin embargo, la radioterapia en algunas etapas ha mostrado casi la misma respuesta. Sin embargo, la quimioterapia aquí sí se queda un poquito corta, ¿no? No es tan quimiosensible el cáncer de cuello uterino. Actualmente se puede usar también inmunoterapia. Está aprobada en etapas avanzadas, sin embargo, el estudio en etapas tempranas está actualmente valorándose, y se usa una terapia antiangiogénica basada en bevacizumab. Es una terapia sistémica también que se usa con la quimioterapia. Eh, Eso en cuanto al tratamiento de cáncer de cuello uterino. El cáncer de tiroides, que generalmente es tratado en nuestro país por medicina molecular y por endocrinología, se basa de acuerdo a los tipos histológicos también, ¿no? Los tumores diferenciados que tenemos son el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, y los otros no muy diferenciados son el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. De este resultado de cáncer, de los tipos de cáncer de tiroides, va a ir también el tratamiento. El carcinoma papilar y folicular son los que tienen mejor pronóstico, son de crecimiento más lento, tienen un pronóstico mejor en relación a los otros dos tipos. Y en relación al carcinoma medular, que puede tener también un componente hereditario, y tiene una particularidad, que es una mutación conocido como el MEN2, y el carcinoma anaplásico, que es el más agresivo. Generalmente para los cánceres de tiroides, como ha mencionado nuestro colega que nos ha precedido, se realiza la prueba con una biopsia con aguja fina, ¿no? Y el tratamiento va a ir en base a estos pilares, ¿no? La cirugía, la terapia de reemplazo de hormonas tiroideas, la radioterapia, que va acompañada con el yodo, ¿no? O yodoterapia, también se conoce como yodoterapia, con yodo 131 o 123, y la quimioterapia. En dependencia del tipo, se van a usar uno, dos o a veces una combinación, lo mismo que los otros tipos, ¿no?
¿Qué es lo importante acá? Como podemos ver aquí, la biopsia siempre, ¿no? Nos menciona que debe ser con una biopsia con aguja fina. Cuando tenemos la sospecha de un tumor eh, de, de- de tipo papilar o de tipo folicular, o una tipia se debe considerar se puede considerar una lobectomía o una tiroidectomía total en dependencia de la localización del tumor, del tipo histológico. Si es un papilar o un folicular, se puede optar por una lobectomía y no así por una tiroidectomía total. Sin embargo, cuando ya tenemos un subtipo más agresivo como un carcinoma medular de tiroides, las indicaciones varían, ¿no? Las indicaciones generalmente se basan en una resección completa de la glándula tiroidea, que además de eso va a tener un vaciamiento central de los ganglios linfáticos y el seguimiento va a ser más continuo en los tumores papilares y foliculares. Generalmente el seguimiento se hace hasta cada 6 meses. Sin embargo, en los medulares se debe hacer cada 3 meses, ¿no? El seguimiento después de una cirugía radical. La diferencia del tratamiento va a ir también en base a la etapa. Cuando tenemos donde más preferencia tienen los cánceres tiroideos de migrar y de producir metástasis, es a nivel pulmonar, a nivel óseo y a nivel hepático también, ¿no? Entonces, se va a tratar en base a eso también. Si tenemos metástasis óseas, muchas veces se pueden usar medicamentos que vayan a ese tipo de terapia sistémica, como el levantinib, el sorafenib. Se puede hacer uso también de bifosfonatos. Ahora, en el seguimiento del cáncer de tipo medular es importante describir que el seguimiento se va a hacer en base a la calcitonina y además el carcinoma embrionario, ¿no? Eso es muy importante durante el seguimiento de los cánceres de tiroides, el SEA y la calcitonina. Ahí tenemos los tratamientos que se pueden hacer en base a terapia dirigida. No se usa quimioterapia ni en los cánceres foliculares ni papilares, ni tampoco en el medular. Se puede usar terapia dirigida en base a inhibidores de la tirosinquinasa como el vandetanib, el cabozantinib, y también en algunas circunstancias se puede usar inmunoterapia como el pembrolizumab. El carcinoma de tiroides tipo anaplásico es uno de los más agresivos, generalmente se da en mujeres y tiene una alta tasa de morbilidad, ya que su progresión es muy rápida. Muchas veces llegan estos pacientes a realizarse, además de la tiroidectomía total, muchas veces la linfadenectomía bilateral, ¿no? De la resección cervical bilateral. Se llegan incluso a tener traqueostomías de urgencia porque es muy invasiva, es bastante infiltrativa. Entonces son los de peor pronóstico, los carcinomas anaplásicos, ¿no? Y el tratamiento va más dirigido, si se puede, es una etapa temprana, a una tiroidectomía total. Muchas veces se opta en estos cánceres de tiroides anaplásicos por hacer una terapia neoadyuvante, lo que no se hace generalmente con los otros en dependencia, si presentan la mutación o no, BRAF, para poder hacer un tratamiento dirigido con inhibidores de la tirosinquinasa. Pero como no se cuenta generalmente con esta medicación en nuestro país, se opta generalmente por una tumorectomía, tiroidectomía total, con una linfadenectomía también, ¿no? Completa. Los pacientes que van generalmente al tratamiento con iodoterapia son los tipos papilares y foliculares. Casi siempre tienen que hacer un tratamiento complementario con radioyodo, exceptuando los pacientes que después de la cirugía han tenido un R0, o sea, son márgenes negativos.
Exceptuando esos pacientes, tal vez se pueda evitar en dependencia de la evaluación de cada caso, la yodoterapia, pero la mayoría va a un tratamiento con yodo radioactivo, ¿no? En los tipos papilares y foliculares. Entonces, ese es el resumen del tratamiento de estos tres tipos de cánceres. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Realmente muy también completa toda la descripción que usted nos ha hecho. Tal vez habría dos preguntas. Una, la primera es los virus oncolíticos que están de moda. Así es. Los virus son colíticos, pero actualmente se han aprobado más para melanoma. O sea, los virus Sí, oncolíticos no se han aprobado, no se ha aprobado su uso para el cáncer de mama, ni el cáncer de cervix, ni tampoco para ovario. tiroides. Ovario. Sí, para Sí, son ovario, los virus melanoma. herpes, ¿no? Son variedades de virus herpes. Y cierto grupo de melanomas también, o sea, es muy restringido todavía el tema, ¿no? Sí, 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 doctor, está determinado solamente para ciertos grupos de células tumorales también, es muy específico. El costo, Eso es lo que además. más cuesta. El costo es lo Más que más, cuesta, sí, lo que más sí, cuesta. Sí, es interesante porque la célula tumoral es débil inmunológicamente y sí se puede entonces tener un buen control puede, de de sus proteínas, ¿no? De la presencia de sus proteínas, y se puede tener un control, eso es lo que se está estudiando ahora, ¿no? Pero sí, si la no, genética, son terriblemente agresivos. sí, la genética está en la vanguardia de esto, en este tema. Los virus fake, que no son virus, bueno, son virus, pero son ciertos componentes de los virus que no dañan a las células, primero eluden la inmunidad del organismo, ¿no? Exactamente, Y esos son son grupos de viruses a los que se les modifica el DNA, ¿no? Al modificar genéticamente la composición del DNA, entonces que es que favorecen la transformación de los viruses para poder eliminarlos. la vacuna contra el HPV fue hecha con virus fake, o Así es, sea, doctor. no eran virus, eran ingeniería genética pura. Han replicado la parte del DNA que era importante para solamente provocar la inmunidad, nada más. Y anularon, o sea, no copiaron los genes oncógenos, ¿no? Sí, más Exactamente, o es menos esa es la idea. ingeniería de Ingeniería avanzada. genética, sí, sí. Ya, ¿qué haremos? Está muy bien, me parece muy bien, pero yo creo que va a tardar por lo menos 5 años más en llegar el resto, porque tienen que probar mucho. Más bien que hay Sí, dos, creo, ¿no? lo Aprobados. malo o sea, lo malo es que el cáncer avanza más rápido de lo que podemos estudiarlo, ¿no? Si bien nos demora 5, 6 o a veces hasta más años un ensayo clínico en sus diferentes etapas, cuando se aprueba uno, ya ha habido una mutación nueva, ya ha habido, ¿no? O sea, nos gana. La verdad es que está por delante. La verdad es que está por Sí, delante. sí. Pero habían estado casados, entre comillas, genéticamente el melanoma con el cáncer de mama. Y por eso es que de repente estos avances en el melanoma puedan adelantar un poco o alguien va a poder, algún laboratorio o investigación, van a poder hacer otro fake virus para el cáncer de mama. Sí, de esa forma también es que se ha aprobado el pembrolizumab, ¿no? En los cánceres triple negativos, que ha mostrado una ¿Ya? heterogeneidad tan marcada, y los triple negativos se ha aprobado mediante lo que usted menciona por el melanoma, es su estudio del pembrolizumab. Tiene toda la razón, doctor, así ha sido. Sí, poco a poco. Esperemos que resulte, ¿no? Porque, como usted dice, contra toda acción hay una reacción. La célula cancerosa se va a defender también. Es parte de su carga genética, ¿no?
no Así es. tendrá, no sé, se va a defender esos genes de reparación que de repente va a usar para repararse, ¿no? En vez de realmente morirse, esa célula. Mm. Depende del tipo de virus que se le ponga Sí, así es. también. Sí, no, el que menos sabe es el que más seguro está de lo que sabe. Mientras más se sabe, hay Más dudas. más dudas, sí. ¿Cuán Así es. efectivo? Aquí hay una pregunta, a ver, una pregunta que la voy a volver a ver, me ha ganado. Me ha ganado, es que yo manejo el mouse y el carro de mi platina es mucho más veloz, yo puedo ver más rápido. ¿Cuán efectivo es la quimioterapia con el cáncer de mama? La quimioterapia yo pienso, y no solo lo pienso yo, ¿no? O sea, la quimioterapia es algo que nunca va a pasar. Yo pienso que nunca va a dejar de ser una herramienta. Y la efectividad de la quimioterapia va a ir de acuerdo no solamente al subtipo molecular, como hemos visto, ¿no? O sea, si bien la importancia del, de la marca genómica, de determinar la marca genómica de cada tipo de cáncer de mama es importante, también es importante determinar el grado histológico, la diferenciación. Es importante hay un estudio que se hace, bueno, no uno, hay varios estudios que se pueden realizar para determinar la sensibilidad a la quimioterapia, pero esto está dirigido solo para los luminales, ¿no? Los luminal A y B pueden ser candidatos a hacerse un estudio de genes que se llama Oncotype. Hay otros más, ¿no? Que son un poco más avanzados, que es un estudio de 70 genes, 50 genes. El Oncotype evalúa creo que 23 genes nada más. Y esto nos ayuda a determinar si hay respuesta o no, ¿no? Actualmente se hace o sea, no en el país, no tenemos, pero mandamos pruebas al exterior para que nos puedan hacer esta prueba y esto lo que básicamente nos da un score para determinar la respuesta a la quimioterapia, ¿no? Este score nos determina si hay o no va a haber, si esa paciente portadora de este tumor va a tener una respuesta aceptable o no aceptable a su quimioterapia. Entonces, eh, se puede hacer el Oncotype, solo que el costo es lo malo, ¿no? Actualmente algunas pacientes pueden acceder, se han hecho ya, se ha enviado algunas pruebas, pero el costo es entre 4.000 y 5.000 dólares solamente prueba. La ¿No? prueba, Y sí. lo malo también son los tiempos, ¿no? Los tiempos, Sí. eso es algo bien importante en nuestro país, la demora en los resultados de imagen, de patología, no por voluntad de los especialistas, sino por el gran número de pacientes que se atienden, ¿no? A diario y no se puede abarcar todo. Entonces, ese es el problema. Y muchas veces, ante eso, por lo que nosotros optamos es por empezar quimioterapia porque no podemos arriesgar, ¿no? Al paciente a que llegue la prueba, la otra prueba, si se puede hacer el oncotype, que ya tarda más o menos un mes, y lo ideal para poder empezar un tratamiento después de realizada una biopsia, lo ideal son 3 semanas y casi nunca podemos tener un resultado en 3 semanas, ¿no? Un resultado incluido con inmunohistoquímica, resultados de imagenología, extensión, o sea, todo el estudio de extensión. Es complicado que en 3 semanas se pueda tener, excepto a veces en la práctica privada, pero generalmente no es posible, por lo que la quimioterapia siempre va a ser una arma, yo pienso, de primera. En general, doctora, ¿en qué estadio le llegan los tumores de mama? ¿Hay Por alguna encima, por clínica? encima del 2. En general, casi todos en etapa 3, pero por encima del 2. 1, etapas 1, raro, será de 51, ¿no? De 51 que llega en una etapa temprana, en una etapa 1, que generalmente ha sido por una pesquisa accidental, ¿no? O sea, Ya, ha sí. ido a hacerse una Yo revisión. escucho mucho en radio y televisión que el cáncer de mama es prevenible con la mamografía. Sí, sí, Yo en la creo que ecografía. en partes ¿cómo se llama? Un mensaje consuelo, pero
el único cáncer prevenible hasta el momento, bueno, son dos, los de la vacuna del cáncer de hígado por el virus hepatitis B. Y el Ujú, cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es prevenible claro, totalmente y tenemos una ventana sí. enorme para poder encontrarlo. Así Es es, que doctor. sí, Lamentablemente en nuestro país no, todavía nos falta, ¿no? La verdad no sé qué acciones más para poder fomentar la prevención en eh, nuestras mujeres, porque como para les mí mencioné es, al principio, no hay cáncer de cuello uterino ya en etapas así como las vemos aquí. No es causa de mortalidad en otros claro, países el cáncer de en cuello otros uterino. países, sí, nuestra incidencia era, yo he estado mucho tiempo en esto, sigo en esta subdisciplina para mí, digamos, porque nos dedicamos mucho a esto. Eh, el Papa Nicolau nos prevenía identificando lesión, que en buenos ojos tiene un 70% de valor predictivo negativo, que es válido porque en Estados Unidos, en Inglaterra, países desarrollados en sí en 50 años han bajado a su incidencia a 2 por 100.000, independientemente de la edad de tamizaje, independientemente del intervalo, etcétera. Y nosotros estamos por el doble del promedio latinoamericano todavía. Y aquí es parte de comunicación, parte de sistema de salud que sea más eficiente en este tema, ¿no? Y no es de estos últimos años, es desde que era residente, el Papa Nicolau, ya sabíamos que era la prueba para evitar el cáncer de cuello uterino, pero el cáncer de mama es curable cuando se encuentra, y por eso decía la pregunta, en estadios muy tempranos, Sí, sí, ¿no es cierto? sí, Todavía sí, tiene mucho éxito, se tiene éxito, independientemente de la agresividad o de todos esos aspectos ahora inmunitarios y genéticos que se hacen con la nanotecnología, porque el secuenciamiento para 70 genes, encontrar 70 marcadores tumorales, ¿no es cierto? En un solo panel es secuenciamiento, es decir, una etapa mayor de estudio y no es accesible todavía eso a a nuestra todos. población, ¿no es cierto? Sí, esa era la situación. Yo no sé si atacar o combatir o decir, díganles que el cáncer no es prevenible. Va a ser peor, pienso, en nuestra comunidad. No había que fomentar ambos tamizajes, ¿no? Y la vacunación en el caso del HPV. Así es, Eh, así es, doctora. Entonces, es interesante esto y creo que hay que buscar nomás las campañas de educación. Yo creo que últimamente todas las organizaciones, OMS, OPS y otras agencias de gobiernos que están tratando correcto, aquí dice la información y educación. Sí, sí es importante para la prevención. Nosotros hemos hecho una evaluación de más de 200.000 PAPs en 10 años que habíamos evaluado y hemos encontrado que a partir de los 30 años decae la consulta el acceso. Las mujeres no van a partir de los 30 años y van más antes de los 25 años, cuando el 2% de los cánceres de cuello uterino en el país están en menores de 30 años. Entonces, el tema es estrategia comunicacional. Cambiar la estrategia, fomentar que las mujeres de 30, ahora tenemos el test de HPV que está en el SUS. Entonces hay que fomentar eso, con una buena logística, porque tampoco hay que despreciar recursos, ¿no? Tenemos que optimizar los recursos para hacer el cotest, digamos, en el cáncer uterino, que ya esta determinación de HPV ya no identifica lesión, identifica riesgo en poblaciones. Entonces, claro, identificar poblaciones a riesgo antes de que tengan lesión. El instituto tiene su protocolo y sus recomendaciones en sus reportes de COTES que están ahí y que espero pronto los podamos ya no estandarizar, pero que sean recomendaciones formales. En fin, doctora, sí, le agradezco mucho. No sé, algún otro comentario. Yo creo que el esfuerzo en tener unidades de radioterapia, mejor acceso a la quimioterapia
y mejor acceso y facilitar el acceso, yo creo, al diagnóstico precoz y a la tipificación del tumor, ¿no? Porque los marcadores tumorales nos van a dar pronóstico y tipo de tratamiento. Entonces es Así es. importante área temprana. No sé Sí, si no Doc, hay o sea, más. lo importante es destacar que el cáncer sí se cura, ¿no? Sí se puede curar el cáncer. Antes siempre se manejaba la idea de que el cáncer se controlaba, pero que nunca se curaba. Pero sí se cura, sí se puede curar. ¿No? El cáncer en etapas Tempranamente, tempranas puede curarse. Sí. en etapas tempranas, todo cáncer puede curarse. Si Así. vale el término, mi madre tuvo cáncer de vejiga y debutó con un pólipo que por control se hizo y no se murió, se le hizo la quimioterapia con BCG y no murió Ujú. con cáncer. Después de 15 años de su diagnóstico, murió a los 85 años. Entonces, Wow, qué bueno. sí hay que buscar eso. Bueno, hemos encontrado un cáncer papilar, o sea, en papila, en pólipo, no diseminado, ¿no? Entonces, ha sido suerte, pero es que no hacemos rastreo sistemático. Aquí la pregunta la voy a volver a repetir. La información y educación por parte de la población, ¿será que un factor importante para prevenir el cáncer de cuello uterino? Por Bueno, supuesto, Doc. por supuesto, el 50% de los cánceres de cuello uterino encontrados, universalmente estudiados, son porque nunca se hicieron un test de prevención. Una mujer que no cumple con el esquema de un país tiene 5 veces más riesgo de tener cáncer de cuello uterino, independientemente del estilo de vida, que una mujer que ha cumplido el esquema. Y cuando cumple el esquema irregularmente, no viene cuando le dicen, no acude a su colposcopía, porque el sistema también no ayuda, no es solamente un problema de la mujer, de la pareja, es un tema de sistema de salud. Los médicos también estamos involucrados en eso. Yo Es considero, Doc, 2,5 de... que al margen de la educación, que pienso que por ese tiempo, no sé si se ha invertido lo suficiente o no suficiente en la educación y prevención para la toma de PAPs y las ecografías mamarias que también están dentro del SUS y todo, y aún así las pacientes no van. Y yo pienso que una política de salud más adecuada sería implementar esto como un requisito para ciertos accesos, no sé, a un trabajo o al colegio, a la universidad, no sé, que sea un requisito para eso, o sea, tener tu estudio de PAP y ecografía hecha si vas a entrar a la universidad y cada año en los centros laborales también que deban tener anualmente su PAP y su ecografía, porque de otra forma, la verdad es que no veo. Y realmente la carga económica ya sea para el Estado, ya sea para en la forma privada que la paciente se va a hacer, cuesta más cuesta más que hagan estos estudios de rutina de forma obligatoria a que después tener eh, el, el costo del tratamiento de la enfermedad, porque si es una enfermedad avanzada, mientras más avanzada sea, mucho más costoso es el tratamiento porque va a requerir la combinación de muchos tratamientos en conjunto, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, cirugía. En cambio, una etapa temprana muchas veces se queda en cirugía, ¿no? Y ya. El costo de las terapias paliativas es sumamente elevado, ¿no? La terapia dirigida, por ejemplo, con bevacizumab, que está aprobada con bevacizumab, es básicamente para uso paliativo. Entonces, ¿cuánto cuesta económicamente? Se va mucho en tratamiento paliativo más que en tratamientos con intención curativa. Yo pienso que tendrían que adoptar una política de obligar, ¿no? De alguna forma a las personas, a la población, de que sea un requisito para en ciertos aspectos, ver la forma de que sea un requisito para la universidad, los centros laborales. No veo realmente otra forma de que las personas acudan por voluntad propia, ¿no? Sí, aquí hay otro comentario de la doctora Cordeiro. Como patóloga, comentarle que en centros más especializados de Latinoamérica se realiza inmunohistoquímica en citología cervical Sintec Plus.
que determine infección por HPV. Esperamos en un futuro no muy lejano hacer este tipo de diagnóstico. Sí, correcto, doctora. Las estrategias actuales son, primero, el cotest. Si hay duda, si hay duda en la citología, los ASCUS, digamos, sí se hace la inmunistoquímica. La idea es que el costo-beneficio y el costo-efectividad. El año pasado, hace poco, sí, ¿no? En enero, creo, de este año, en el CDC y en el National Health Institutes han determinado nosotros hemos hecho entre 30 y 49 años que sea accesible a toda. Sí, el P16 y el Ki-67, correcto. Se hace eso hace años ya que se está haciendo, pero no como rastreo de tamizaje, sino para dirimir si es lesión o no es lesión. El ASCUS, básicamente. Y si es un LIE de alto grado. También se hace P16 en LIEs de bajo grado, que si es negativo, el intracitoplasmático o el intranuclear, independientemente, nos dice si esa lesión va a evolucionar a alto grado. Entonces, los LIEs de bajo grado con P16. Entonces, ya no se hace a todas las citologías, porque por el costo-beneficio, ¿no? Y además se concentran en esas situaciones, esos casos. Habíamos propuesto y se hizo en un estudio piloto y se mantuvo en norma hacer cotest, HPV y Papa Nicolau a mujeres entre 30 y 49 años. Cuando la empresa y los primeros datos de los estudios de Kaiser Cases dieron entre 25 años para arriba, hasta los 65 años el HPV, dependiendo de la frecuencia y todo. Bueno, pero resulta que sus últimas evaluaciones han encontrado que entre 35 a 49 años es la edad ideal para hacer el test de HPV. No estábamos tan lejos de esa Ese de ese rango. rango, ¿cierto? Ujú. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Realmente hacer que, eh, sí, la pregunta estaba. Entonces, es importante hacer que enfoquemos en las poblaciones a riesgo, determinemos cuáles son las poblaciones más a riesgo mediante estas pesquisas y enfocar en ellas. En México hacían la captura de los casos. Este caso hay que capturarlo, decían. Yo diría que secuestrarlo cuando es HPV positivo y LIE de alto grado positivo, cuando vamos de COTES, ¿no? Porque realmente el abandono, la deserción es compleja en nuestro medio, pero también hay que ver que un sistema de salud sea más eficiente en ese campo. Bueno, Así es. agradecer, invito a doctora a agradecerle, muy amable por todo su tiempo, su espacio y tan linda explicación, y muy importante para nosotros. Quiero invitar, Muchas gracias. y por favor, a la doctora Pamela Quirós para que cierre el simposio. Muchísimas gracias a los auspiciadores y a los presentes y pacientes asistentes. Espero que haya sido de mucho beneficio para todos. Gracias. Buenas noches. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de hacer uso de la palabra a nombre de la Sociedad Boliviana de Citología, como secretaria general, bajo la presidencia de la doctora Delia Parra Cuentas. En primer lugar, quiero hacer llegar una amplia felicitación a la doctora Imelda Chávez, del vecino país Perú, doctora Andrea Herstein, de Argentina, doctora Carolina Nestroza, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, así como a los doctores René Miranda y doctora Mariel Yanque. A cada uno de ellos por la brillante exposición a la que ya nos tienen acostumbrados, demostrando su conocimiento, calidad académica y principalmente su pasión por la citología, diagnóstico por imagen y terapéutica en cada uno de los casos abordados, por mantenernos actualizados, pero principalmente por compartir sus diversos casos clínicos y su resolución. Agradecer también la participación activa de todos los espectadores con la realización de sus preguntas.
Un agradecimiento especial a los ingenieros de sistemas, que sin ellos no hubiese sido posible este evento. Y dejo para lo último, como una mención especial, el agradecimiento a nuestra querida presidenta de la Sociedad Boliviana de Citología, doctora Delia Parra Cuentas, por ser el pilar fundamental en la organización de este simposio internacional. Para finalizar, recordarles que este simposio es solo un pincelazo de todo lo que tendremos en el Congreso de Anatomía Patológica y Citología, a realizarse el 25 de noviembre en la querida Llacta, Cochabambina. Quedan todos cordialmente invitados a asistir. Bueno, un abrazo virtual para todos. Muchas gracias y buenas noches.